¿Cómo sería México si no hubiera sido conquistado? El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó en poder de los conquistadores españoles, iniciando así un enorme proceso de transformación cultural en la región al fundar la Nueva España, y que posteriormente parte de esta terminaría convirtiéndose en el actual México o Perú. Y bueno, es muy complicado, por no decir que prácticamente imposible, saber precisamente cómo hubiera sido en México si los españoles nunca hubieran conquistado las civilizaciones que se encontraban en estos territorios. Y esto es debido a que pudieron suceder un millón de cosas diferentes posibles. Entonces quiero aclarar que este video no lo hago con la intención de hacerlo aún muy serio ni nada por el estilo, sino que solamente quiero dar mi opinión de cómo me imagino que hubiera sido México si nunca hubiera sido conquistado, basándome en diferentes documentos e investigaciones que he ido encontrando. Hay miles de caminos posibles, y lo más seguro es que si los españoles nunca hubieran conquistado de sus territorios, alguien más lo hubiera hecho. Pero imaginemos que nadie hubiese conquistado sus territorios, que las civilizaciones que existían en América hubiesen continuado existiendo. Lo que yo creo que hubiese pasado en ese tiempo es que cada civilización se hubiese desarrollado de manera similar a como lo hizo Japón. Japón es un país que, si bien está influenciado por Occidente, jamás tuvo esa experiencia de conquista como tal. Por lo cual, a la fecha de hoy conservaron muchísimas de sus tradiciones y de sus costumbres que llevan manteniendo desde miles de años atrás. Creo que algo así hubiese pasado de manera similar en América. Hubiesen habido procesos muy grandes de unificación, procesos quizás de guerra, pero que al final de cuentas hubieran conformado territorios más grandes. Y creo que la civilización que mayor influencia pudo haber tenido hubiera sido la mexica, la que crece aquí en la Cuenca de México, lo que es actualmente la Ciudad de México. De hecho, los mexicas ya tenían gran control sobre varios territorios que se encontraban alrededor de entre los planos. Entonces creo que en esta parte que hoy conocemos como Norteamérica, la influencia más grande que pudo haber habido es la de los mexicas. Entonces, regresando un poco a lo que les comentaba, creo que esto hubiese permitido que las civilizaciones que se encontraban originalmente en estos territorios hubieran mantenido más de sus costumbres. Por ejemplo, en Japón no hay como un único dios, sino que cada templo tiene una deidad específica, y cada deidad tiene un beneficio especial, y creo que algo así hubiese pasado en México, si hubiese mantenido las deidades que existían originalmente, y como por ejemplo en México pudo haber sido Tlaloc, Tonatiuh, etc. Y de igual manera hubiese intentado meter nuevas tecnologías, armas, etc. Lo interesante hubiera sido el poder ver hasta dónde las civilizaciones prehispánicas hubiesen permitido esta influencia por parte del viejo mundo, hasta dónde pondrían sus límites y les dirían que está bien, puedes meter esto hasta aquí. Pero bueno, hemos estado suponiendo que este territorio se llamaría México, pero realmente sería muy complicado que en realidad México hubiera sido el nombre final que tendríamos de estos territorios, porque el nombre de México, de Estados Unidos mexicanos, se obtiene gracias al desarrollo que hay de conquista. Y si no hubiese habido este proceso de conquista y de independencia, quizás el nombre hubiera sido muy diferente. Si mis pronósticos son erróneos y los mexicas más hubiesen tenido tal predominancia en los territorios, quizás ni siquiera la actual extensión del territorio que conocemos de México hubiera sido cierta, sino que quizás hubiera sido mucho más pequeña, o realmente en estos terrenos hubiesen habido un montón de países más pequeños, y cómo se llamaría el país no tengo idea. Pero supongamos que se llama México. Hoy en día conocemos muchas cosas de las civilizaciones prehispánicas que, y para nosotros, podrían resultar en un enorme tabú. Pero quizás para esas civilizaciones no lo era en absoluto, y estoy hablando principalmente de los rituales que tenían, específicamente de los sacrificios humanos. Hubiera sido muy interesante saber en qué punto de la historia los sacrificios humanos hubiesen dejado de hacerse, porque esto tarde o temprano tendría que haber pasado en la historia de un punto en el que todos los países abren sus fronteras a gente de todo el mundo, y se dan a conocer entonces los sacrificios humanos. Creo que hubiese sido algo que sorprendería a muchos países. Si se estuviera, habría habido una fuerte presión por parte de sus países para que dejaran de realizarse. Y quién sabe que ustedes guerras mundiales ni siquiera hubieran sido una bronca por las razones que conocemos hoy en día, sino que realmente se hubieran realizado por una fuerte presión para acabar con esa costumbre de los sacrificios. Pero quizás pudo haberse sido continuada hasta tiempos muy recientes. Hasta ahora, cuando los españoles llegaron a conquistar estos territorios, desaparecieron prácticamente todo absolutamente. Todo lo que existía de las civilizaciones prehispánicas, y lo enterraron bajo tierra. Nos dejaron prácticamente nada, y en ese proceso se perdieron un montón de desarrollos e investigaciones que llevaban estas civilizaciones. Por ejemplo, en Texcoco, existía un cerro que hoy en día conocemos como los Baños de Nezahualcóyotl, y a lo largo de estos cerros acá hay una corriente de agua que se va haciendo también en pequeños brotes, por llamarlos de alguna manera, donde se dice que el rey Nezahualcóyotl se tomaba un baño mientras apreciaba el paisaje a escribir poesía. Y hay también estos relatos de los conquistadores españoles, que decían que este cerro, más que un baño, era un jardín botánico, que guardaba un montón de especies florales.
Y seguramente, como este ejemplo, pudo haber muchísimos otros a lo largo de todo el país y que desaparecieron con la conquista española. Quizás se mantuvieron muchas cosas a través de las raíces originarias de las personas originarias que habitaban en estos terrenos, pero estoy seguro de que muchas cosas se perdieron con la conquista. Entonces, si no hubiesen conquistado a los españoles, lo más seguro es que hubieran desarrollado nuevas tecnologías que quizás hoy en día no conocemos, especialmente en la botánica. Quizás pudiéramos haber conservado más el ecosistema y conocer más acerca de las especies de la flora y fauna que existían en la región. También creo que se hubiera desarrollado más la vestimenta y se hubiera conservado como vestimenta tradicional hasta nuestros días. De igual manera, como lo hizo la yukata y el kimono en Japón, aquí quizás hubiera desarrollado una vestimenta más específica, más típica y única originaria de las civilizaciones prehispánicas. Pero ahora es un poco más adelante, digamos que ya es 2018 y esas civilizaciones continúan existiendo como serían. Creo que la globalización, al igual que en muchísimos otros países, al sufrir este proceso de conquista hubiese afectado también a las civilizaciones prehispánicas, y la arquitectura también se hubiese unificado a como la conocemos hoy en día, en prácticamente todo el mundo. Hoy en día, si tú ves un rascacielos aquí en México o lo ves en Europa, o lo veas en Asia, donde sea realmente no te dice que es de ese país. Es muy genérico, y esto es debido al proceso de globalización que vivió el planeta durante estos últimos años. Entonces creo que México hubiese sido influenciado también por esto, y de cierta manera la arquitectura tradicional se hubiese combinado con la arquitectura moderna. Creo que también hubiese habido aportes importantes a la ingeniería, por ejemplo, para edificar muchas de las construcciones que se hacían en Tenochtitlán, que se edificaban sobre prácticamente el lago de Texcoco. Se inventaron varios procesos constructivos que implicaban pilotes y también implicaban una investigación del tipo de roca que se empleaba para construir. No utilizaban cualquier roca, como llegaron e hicieron los españoles, sino que utilizaban piedra muy ligera. México también hubiese tenido una moneda completamente diferente. Y no sé sinceramente si su economía hubiese sido buena o hubiese sido mala, porque repito, hay miles de caminos posibles, pero estoy seguro de que estas civilizaciones sí se hubieran enfrentado a un reto muy grande para poder ofrecer productos a otros países. Por ejemplo, muchos de los lácteos, muchos tipos de quesos que se producen actualmente en las regiones de México, y quizás ni siquiera hubiesen existido, y estos elementos son muy importantes para la gastronomía de ciertas partes del país actualmente. Entonces, definitivamente la gastronomía también hubiese tenido un cambio muy importante. La música, desde luego, también hubiese sido algo muy diferente. Muchos de los instrumentos de la música tradicional mexicana vienen de España, y si no hubiese vivido la conquista, definitivamente estas civilizaciones prehispánicas hubiesen tenido un desarrollo de instrumentos completamente diferente a los que conocemos hoy en día. También algo que no muchos piensan, pero que de hecho es algo muy importante, las civilizaciones prehispánicas no tenían una escritura como tal, utilizaban en jeroglíficos o iconos. Y bueno, todo sonó muy bonito, ¿no? Las civilizaciones hubieran continuado existiendo, las costumbres y tradiciones se hubieran mantenido, quizás hubieran habido nuevos desarrollos tecnológicos. Vamos a dejarlo hasta aquí como les dije al principio. Es muy difícil y prácticamente imposible saber exactamente cómo iba a ser México si los españoles nunca hubieran llegado. Es muy complicado, hay miles de caminos posibles, y lo que yo les dije en este video es prácticamente lo que yo me imagino basado en varios documentos que existen actualmente, pero pueden haber pasado mil cosas diferentes, así que me llama mucho la atención saber cómo se imaginan ustedes que hubiera sido México. No duden en dejar su respuesta en la sección de comentarios aquí abajito, y también si quieren ver más videos como este no duden en suscribirse al canal.